Tenemos la fortuna de estar rodeados de árboles de eucalipto en esta casa que nos mudamos hace unos meses. En nuestro afán por encontrar maneras más ecológicas de vivir, y además porque nos obliga la estructura de la casa, por ejemplo, no tenemos una calefacción de gas, tenemos que hacerlo con leña. También nos dimos cuenta que hay muchísimas maneras de aprovechar los recursos naturales que tenemos alrededor, respetando sus ciclos de vida y respetando también los procesos de la naturaleza. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, y por fortuna también a mi marido, es el uso de las hierbas como medicina. ¿Será porque en estos lados hay mucho más, o bueno, he visto últimamente mucho más uso de los aceites esenciales? Y de hecho me han regalado varias botellas y hemos buscado los usos y beneficios de las plantas, y no solo, sino que los hemos experimentado. Es por eso que hace unos meses ordenamos por internet un alambique o un destilador, básicamente, que en este video hemos querido documentar la primera vez que lo utilizamos. Por eso nos pusimos a recolectar todas estas hojas. No sabíamos si teníamos que incluir las ramas o no, porque como he dicho antes, es la primera vez que lo hacemos, por lo tanto no somos expertos, pero el resultado nos gustó. Entonces aquí estoy poniendo el adaptador del grifo para poder conectar las mangueras de este destilador. Brevemente reasumo cómo funciona. Está una olla grande como la que ven ahí, que es el contenedor para poner las hierbas. Puede ser romero, tomillo, en este caso nosotros usamos el eucalipto. Nos dimos cuenta que nos equivocamos seguramente en la cantidad porque hemos recolectado muy pocas. Al contenedor le cabían al menos el doble de lo que ven ahí. Una vez que estaban bien lavadas, las metimos dentro de la olla. Al final decidimos echarle también las ramas y después le pusimos agua justo para que las tapara, no tantísima. Otras personas ponen, después ya nos lo vimos, ponen abajo una especie de colador para que haga efecto de vaporización más rápido seguramente. Al parecer funciona de todos modos así. Después se pone la tapa, que es esta que ven aquí, que está conectada directamente a otro contenedor más pequeño, que a su vez contiene una espiral de cobre. En esta espiral es donde va a terminar el vapor del agua que está dentro con las hojas. El vapor sube, se deposita en la espiral de cobre y después cambia de nuevo a su forma líquida a través de este destilador y sale por esta manguera de cobre. Para que esto suceda, esa es la función de las mangueras que ven ahí. Una manguera está conectada al grifo de agua fría que entra a la base del contenedor de la espiral, y la otra manguera está conectada para que salga el excedente de agua, de manera que constantemente haya un flujo a una temperatura más fría de la que está el vapor y le permita regresar a su estado líquido. Entonces, en resumen, entra el agua por ahí abajo, sale por arriba el excedente de modo que no se salga por los lados, y mientras se está enfriando este tubo de cobre, de manera que se deposita en un contenedor de vidrio que nosotros hemos puesto ahí. Entonces, como vemos aquí, sale el agua fría por abajo ahí. En este caso la podemos hasta reciclar si quieren, lo ponen en una cubeta aparte para poderla usar, porque en realidad es agua limpia. Y yo estuve siempre regulando la velocidad con la que salía del grifo para que no rebasara la capacidad del contenedor de arriba. También porque hay que considerar que este proceso a nosotros nos llevó más o menos 1 hora. El destilador tiene este termómetro en el que se puede ver la temperatura que está alcanzando el agua adentro, y obviamente cuando alcanza los 100 grados es que comienza a salir el vapor.
Es muy interesante ver este proceso. Siendo la primera vez, estábamos muy al pendiente de ver cuándo por fin iba a salir el hidrolato. Aquí estoy documentando para nuestra página en Instagram, que los invito atentamente a seguir. Entonces, una vez que la temperatura del agua era correcta, el vapor comenzó a transformarse en agua de nuevo y entonces salió de ahí destilado. Aquí tenemos las primeras gotas del hidrolato. Ya desde este momento, la habitación comenzaba a llenarse de un perfume muy profundo. Es increíble cuánto era dulce y fuerte a la vez. Bajamos la temperatura de la flama. Y cuando nos damos cuenta que el agua en realidad ya se está poniendo caliente también, hay dos opciones: o ponemos a correr el agua de la llave, o en este caso, como hemos hecho, hemos vaciado cubitos de hielo en modo que mantengan el agua lo más fría posible sin tener que estar utilizando el agua de la llave. Hemos visto también que se puede hacer un gran cubo de hielo y ponerlo en medio, y así te evitas tener el agua abierta todo el tiempo. Y así se empezó a llenar el contenedor de vidrio poco a poco, pero de todos modos más rápido de lo que pensamos. Porque una vez que se mantiene la temperatura, es de verdad solamente cuestión de esperar, depende cuánta agua hayan puesto en el contenedor grande. No se olviden siempre de controlar que la temperatura sea la correcta y que no esté cayéndose el agua por un lado. Los usos de este hidrolato, que aún tenemos en casa porque dura mucho, son muy variados. En nuestra familia particularmente los ocupamos como expectorante y como antiviral. Ya solo en ese momento, les repito, la habitación y toda la cocina tenía un perfume muy, muy agradable, muy fuerte. Aquí se ve cómo se comienza a depositar el aceite esencial en la parte de arriba. Aquí se aprecia un poco más la diferencia de color. Para separar estos dos productos, en el mercado se puede comprar una especie de embudo que tiene una llavecita y entonces se va separando el agua del aceite. O si no tienen eso, con una jeringa se puede extraer el aceite que se ve arriba. En nuestro caso salió muy muy poquito aceite, entonces hemos decidido dejarlo todo junto y aprovecharlo así. Creemos que debimos haber puesto más hojas y un poco menos agua quizá. Entonces, una vez que se llenó el recipiente, se apaga la flama y ahora les voy a mostrar cómo lo usamos generalmente en esta casa. Lo pueden almacenar siempre a temperatura ambiente en un lugar donde no haya muchísima luz directa del sol. Aquí se ven las hojas que quedaron. No quedaron ya con ningún tipo de olor ni nada. Es increíble cómo quedaron completamente sin olor.
Y para terminar, nosotros solamente agregamos un chorrito casi todas las mañanas que encendemos la estufa, en este caso a leña, y nos aromatiza toda la casa con un perfume buenísimo. Desgraciadamente no creo que hayamos obtenido muchísimo aceite esencial, al menos no cuanto queríamos. La próxima vez tendremos que poner mucho más hojas y quizá un poco menos agua.